Paz, hermanos y hermanas. Pónganse de pie, hermano. Hermano Nelson Alvarado, a ver si con esa voz que tiene, porque ahí hay doble micrófono, dicen cuando el hermano toma el... Quisiéramos que nos leyera, por favor, lo que está escrito ahí en el libro de Nehemías, capítulo 5. El capítulo es 8, ¿verdad? Versículo es el 5, el 6 y el 8. Antes de orar y luego predicar la palabra de nuestro Dios, yo quisiera que nos lea, por favor, hermano, esa porción que está ahí, si nos hace el favor. Mis queridos hermanos, dice así la bendita palabra en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5, 6 y 8. ¿Lo tenemos, mis queridos hermanos? Dice así la bendita palabra. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, perdón, mi querido hermano, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Gracias, hermano. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Okay. Mis queridos hermanos. Gracias, hermano Nelson, gracias. Les ruego en nombre del Señor, hermanos, que doblemos las rodillas los que puedan hacerlo, y le pedimos que nos ayude para la palabra de esta tarde. Santísimo Padre Celestial, Dios eterno, Dios santo, Dios todopoderoso, permítenos en esta tarde de tu santo día entrar al trono de tu gracia, suplicándote, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que obvies, Señor, toda falta y todo hierro de cada uno de nosotros en nuestra imperfección humana, y que sea tu palabra bendita, Señor, la que nos ayude y nos haga entender, como en aquellos días de Esdras y Nehemías, cuando dice tu palabra que todo el pueblo estaba muy pendiente, ponía atención al libro de la ley, a la lectura, y entendían todas las cosas. Así como en ese día y en esa plaza, Señor, hablaba aquel Hijo tuyo, así también hoy, Señor, recibamos de ti la unción de tu Santo Espíritu, para que todos entendamos y hablemos unas mismas palabras, y esa doctrina y esa enseñanza que viene de Dios quede en el corazón de todos nosotros. Te pedimos por aquellos que están conectados a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Señor, que a ellos también llegue la unción y el conocimiento de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre bendito y santo que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A ver, hermano, ¿cómo estamos? Le recuerdo el saludo también al hermano. ¿Al hermano? Lalo, sí, claro que sí. Aquí estamos, gracias, hermano. Estamos, bueno, hay familias allá conectadas, hermanos, y ahí está el título ya del mensaje, el primer y segundo Adán. No sé si ustedes han escuchado alguna vez en la Biblia esto del primero y del segundo Adán. ¿Alguna vez escucharon o les mencionaron? Entonces dicen ustedes, o sea, hay dos Adán. La palabra del Señor nos va a ayudar en esta tarde y a entender y a comprender. Pero antes, nuestro hermano Lalo, le prometimos a nuestro hermano Lalo Bu y su familia, a nuestra hermana Maeli también, a la hermana Modesta, que es la madre del hermano Lalo, que ellos van a recibir un saludo de parte de la iglesia, motivándolos y ayudándoles, y no solo a ellos, sino a todas aquellas familias que estén ahí en diferentes lugares, escuchando, participando de la palabra del Señor. Pónganse de pie, vamos a mandarle este saludo, no solo al hermano Lalo, sino a todas las familias que estén reunidas en este momento, o conectadas, hermano Felipe, a saber en qué lugares, porque todavía no lo sabemos. Algunos recién están integrándose, ¿verdad?, a esa conexión seguramente.
Ahí después vamos a ver en qué países quedamos conectados después, a lo mejor. Entonces, a nuestro hermano Lalo, a nuestra hermana Maeli y a todas las familias que estén conectados, la Iglesia de Dios les va a mandar un saludo. ¿Cómo se lo daríamos? Paz a todos ustedes, hermanos. Así se lo vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Paz a todos ustedes, hermanos. Siéntense, hermanos. Gracias. Vamos a lo que dice la palabra. El primero, o el primer, si quiere llamarlo usted así, y el segundo, Adán. Allí como ya llegar a la parte final del mensaje, hermanos, vamos a ver si nos conectamos con algunas preguntas que vamos a tener, ¿verdad? Sí, por favor, hermano. Sí, claro. Ahí está mejor, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, bien. ¿Está bien ahí, hermano? Más acá, dicen los hermanos. Gracias por la ayuda. Mire qué bueno tener ahora. Ahí está bien, hermano. Gracias, se lo agradezco. El primer Adán, ahora sí nos miramos, ahora sí. El primero y el segundo Adán. El primer Adán, ¿qué se viene a la mente de ustedes? ¿Quién es el primer Adán aquí? Y ese, es que pongan mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando hablemos de este primer Adán. La palabra de Dios dice de dónde fue tomado, ¿se acuerdan? ¿Del polvo? Ajá. ¿Y usted qué es cuando se muere? ¿En qué se convierte? ¿Herencia del primer? Sí, pero ¿por qué la palabra de Dios nos va a hablar de un primero y un segundo? Un primero y un segundo. ¿Se acuerda, hermano Denis, nuestro hermano ministro de en una reunión que tuvimos hace mucho tiempo con algunos varones escudriñadores de la palabra de Dios, que hay gente en el mundo que se pregunta, o se hace la pregunta, ¿sabía Dios que este primer Adán iba a fallar, sí o no? Pregunta, fíjese, sabía. Entonces, mire qué capciosa es la pregunta para dar la respuesta. ¿Sabía Dios que este primer Adán, que Él lo creó porque fue creación de Dios, iba a fallarle, sí o no? Mire, si usted contesta, no lo sabía. Ah, no lo sabía, y no es que Dios lo sabe todo. ¿No sabía Dios entonces que este Adán iba a fallar? Y si usted contesta que sí sabía Dios que iba a fallar, entonces ¿por qué lo creó? Y entonces quedamos en una disyuntiva, en una pregunta que no le encontramos una respuesta correcta. Si sabía Dios que iba o no le iba a fallar el primer Adán. Y la palabra de Dios habla de un primero y de otro después. Pregunto yo a la amada iglesia, a los que están conectados con nosotros, si hubo un primer Adán y la palabra de Dios habla de otro Adán, ¿cuál era el otro Adán entonces, el segundo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién sería? Es un nombre que se le da, o un título, porque a Cristo se le dice la puerta, el pastor de las ovejas, se le da tantos nombres, él es la peña de Oret, tiene muchos nombres el Señor, ¿verdad? La roca de la salvación, y también se le conoce como el segundo Adán en la palabra de Dios. Pero lo que vamos a hacer en esta tarde, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, es, hay dos herencias entonces aquí, la herencia del primer Adán y la herencia del segundo Adán, y hay un contraste entre los dos Adán que aparecen ahí, tanto uno como el otro hay un contraste, y vamos a ver su creación, su formación y las cosas que discrepan entre uno y el otro. Pero ese primer Adán, hermanos, que el Señor formó, la palabra de Dios nos comienza diciendo lo siguiente acerca de esto. ¿Qué es lo que nosotros heredamos del primer Adán? Y repetimos siempre y recalcamos cada vez que predicamos que las imágenes que aparecen ahí, hermanas y hermanos, no es más que una ilustración. Mi hermano Denis siempre les recalca también que no es que usted se imagina que ese que está viendo ahí en esa figura, ese es Adán. Óigame, si ni tenemos idea. Pero de una cosa estamos seguros, que Adán y Eva, no creo que haya habido un hombre o una mujer creada por Dios en la tierra tan hermosos como ellos dos. No creo que haya alguien superado a esto. Aunque dice que Absalón, lo han leído ustedes en el libro de los Reyes, cómo era Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, dice que no había defecto en él. Las mujeres le dirían un hombre hermosísimo, guapo, yo no sé cómo le dirían las mujeres a Absalón. No, pero esto es creación de Dios. Imagínenselo ustedes.
La palabra de Dios dice lo siguiente, y lo vamos a ver aquí con la ayuda de esto que me dieron los hermanos aquí. Romanos, ya no ocupe ahí la Biblia que tiene en la mano porque lo tenemos todo acá. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12 al 14. Por tanto, comienza diciendo la lectura, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿El primero o el segundo Adán? Por el primero. Y por el pecado, ¿qué entró? No entró la muerte primero, sino primero el pecado. Ahora, la consecuencia del pecado, la muerte. Y ahora ocurre esto. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me detengo en la parte que dice por cuanto todos pecaron. Porque hay gente todavía en el mundo que dice, pero fíjese, yo me pregunto, el que pecó fue Adán, ¿no fui yo? ¿Por qué tengo que pagar yo lo que Adán hizo? Porque es una herencia. Cuando los padres le dejan una herencia a los hijos, dice, todo esto es de mis hijos, entonces todo eso lo adquiere como herencia. Pues esto es una herencia que nos dejaron. Sigue diciendo, pues antes de la ley, antes de que se estableciera el hombre, ahí surgió otra pregunta en el 3. Cuando Dios creó al hombre y lo tomó ahí del polvo de la tierra y todo eso, les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, ¿ya había pecado o no había pecado? ¿Existía el pecado, sí o no? Antes de que, cuando ya el hombre fue hecho alma viviente, ¿ya existía el pecado, sí o no? Claro, hermanos, que ya existía. ¿Dónde y cuándo y a dónde se había originado el pecado? En los cielos, hermanos, predicadores, donde había pecado, sí o no. Por eso está diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Y quién era el que había pecado? Aquel que estando arriba en los cielos se trajo a la tercera parte de los ángeles. Y hace poco mi hermano Denis predicaba algo. ¿Dónde estaban esos seres espirituales que estaban allá? Y él lo predicó a la iglesia. ¿Dónde estaban? ¿Y a dónde bajaron? Al pozo del abismo, bajaron a la tierra. Y ahí están. Entonces ya había pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sigamos leyendo entonces la otra parte. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mire, dice, no obstante, este es un ejemplo que da la palabra, no obstante dice que reinó la muerte desde Adán, ¿hasta dónde? No es que después de Moisés ya la gente no seguía muriendo. Dice desde Adán hasta Moisés, como dando un ejemplo, que vino Abraham, vino Enoc, vinieron los patriarcas, vinieron todo lo que usted quiera, y llegamos todavía hasta Moisés y la gente se seguía muriendo, porque es una herencia. Después del pecado la muerte, y fue una herencia para todos los seres humanos. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún, aquí es la pregunta que yo decía hace un momento, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de quién. O sea, esa pregunta que se hace la gente, hermanos, pero si nosotros no fuimos los que pecamos, fue Adán, ¿por qué no pagó Adán lo que yo no? Es la pregunta que la gente se hace. Entonces sigue diciendo la palabra, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de quién, de Adán. Ahora está subrayado eso que vamos a estudiar y vamos a ver en la palabra, el cual es figura del que había de qué. ¿Están entendiendo que Dios nunca se equivocó? Que Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque cuando Él trajo al primer Adán, ya tenía al segundo también. Y si ustedes ven con un ojo espiritual y con un conocimiento de Dios, el segundo Adán realmente no es el segundo. Porque cuando Adán fue creado acá del polvo de la tierra, a ese que se tipifica o se nombra como el segundo Adán, ¿ya existía o no existía? Ya existía. Es el primogénito de toda creación. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún querubín, ningún serafín había sido creado por Dios antes que este segundo Adán, del que hoy hablamos, hubiese sido creado. Primogénito de toda. Entonces, el primer Adán habla, dice, el cual es figura del que había de qué. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Es que el mensaje tiene que centrarse en lo que es el primer Adán y lo que es el segundo Adán. Y el hecho no solamente es ver a los dos Adán, no se trata de eso. El hecho es usted y yo también. ¿En cuál cuerpo nos encontramos? ¿En el del primero o en el del segundo? Lo vamos a ir viendo. Presten atención, hermanos, ahí cómo estamos. Vamos a ver entonces el primer Adán. ¿Cómo lo constituyó Dios a este? Porque hay dos cosas que tenemos que ver. Si ustedes se fijan, tanto el primer Adán como el segundo Adán
ninguno de los dos Adán surgió por voluntad humana. Quiero decir con esto, hermanos, que ninguno de los dos Adán tuvo una mujer y un hombre que tener una relación íntima entre ellos para que alguno de los dos naciera, ni en este ni en el segundo. Hasta ahí coincidimos, sino que quien obró ahí, ¿quién fue? El poder de Dios. Él no tuvo papá, no tuvo mamá, y dichoso Adán dicen que no tuvo suegra, dicen algunos todavía, solo ellos, ¿verdad? Vamos a ver lo que viene después. Vamos a ver el primer Adán, vamos a ver qué tiene este. Mire cómo fue creado y con qué propósito fue creado ese Adán que estaba ya en el huerto del Edén. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo dijo él? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué más? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Esa palabra debe haber salido subrayada. ¿En toda? ¿En parte de la tierra o en toda? En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ¿qué? Sobre la tierra. 2:19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Y qué hizo nuestro Dios con toda esa cantidad de animales? ¿Qué hizo? Y las trajo ¿a quién? A Adán. ¿Para qué se las trajo? Para que viese cómo las había de qué. Cuando usted dice gallina, pollo, ratón, conejo, pato, león, jirafa, lo que usted quiera, esos nombres, ¿sabe quién se los puso? Porque era el rey en la tierra. Porque Dios le dio esa potestad de señorear no solo en la tierra, sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia del campo. Tú vas a ser el rey. A ti te pongo sobre todas estas cosas, a señorear. Y entonces hizo lo siguiente: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es que quien no sabía fue Adán, el que le puso el nombre a todos los animales. Entonces Adán tenía una sabiduría que venía de Dios, por supuesto, y darle el nombre a todos los animales que existen en la tierra, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, bueno, no se halló ayuda idónea, y después le pusieron una que más bien lo trajo a la perdición. Mire, primero encontramos en aquel Adán, un Adán que lo ponen como amo y señor, ¿verdad que así está? Como amo y señor. Y yo le voy a preguntar a la congregación mañana, decía yo, el día sábado, cuando estemos leyendo ese versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, les voy a hacer una pregunta después de que lo lea. Ya aquí ellos están en un estado de degradación. Cuando yo digo en estado de degradación, ya no están como amos ni como señores, ya no están señoreando sobre la tierra. Aquí ya no están señoreando sobre las aves de los cielos, ni sobre las bestias del campo, ni sobre las peces de la mar. Aquí más bien están en su caída. Entonces, dice Génesis 3:7 primero y después 21 y 24, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué pasó? Y conocieron que estaban, ¿qué? Y si yo les dijera a mis hermanos, ¿podrían ustedes venirse como el primer Adán a la congregación el próximo sábado? ¿Podrían venirse desnudos? Hay unos, yo sí, dijo un hermano ahí. ¿Quién sería ese hermano que vendría? Mire, en el mundo actualmente existen lo que se llaman campos nudistas. Ellos, al hacer esto, influenciados por Satanás, están dando a entender que están desconociendo lo que le pasó al hombre en el huerto del Edén. De repente, Adán observó a Eva, y Eva observó a Adán, y tuvieron vergüenza ellos. Ahora, ¿cuál era el pecado que estuvieran desnudos si Dios así los creó? Es que ella les había entrado malicia. Ya había entrado, porque dice,
del árbol, cuando usted cree que fue una manzana o fue una uva que se comió, una pera, el árbol del que la palabra de Dios habla en este primer Adán dice, el día que comieres del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Metafóricamente hablando, ese árbol del cual el hombre comió era el conocimiento del bien y del mal. El día que comieres del árbol, ¿conoce usted algún árbol que sea de la ciencia del bien y del mal? Es un lenguaje metafórico. Entonces, ellos cuando se vieron desnudos, los dos, ambos ahí dice, cosieron, por eso lleva la letra S, las maestras de español, ¿verdad? S es porque cosieron es del verbo coser, no del verbo cocinar. Cosieron hojas de higuera. Les pregunto, ahí no deja ninguna, ¿saben dónde se las colocaron? No dicen la espalda ni atrás, ¿dónde se las colocaron? ¿Y se hicieron? Ellos solos. Les dio vergüenza observarse y verse, que no era así, porque dice mi hermano, ¿qué dijo el hermano ahorita, el hermano Denis? Ya había ¿qué? Entonces la malicia es lo que hace eso. Por eso le digo, hermanas, por favor, no se vistan así. ¿No ve que la malicia está ahí? Y además el que está ahí abajo en las gradas es el primer Adán, no es el segundo todavía. ¿Verdad? Ya lo va a ver usted. Dice el 21, y Jehová Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué hizo? Los cubrió, los vistió. Póngale atención usted a todo esto de este primer Adán. Primero está exaltado, ¿verdad que así aparece? ¿Lo observaron bien, hermanas y hermanos? Dice que está exaltado y después viene un estado de ¿qué? De degradación. A tal grado que se dieron vergüenzas. Se tuvieron vergüenza. Por eso los matrimonios casi siempre la primera noche es un problema, en la noche de bodas es un lío eso. Eso como se vio Adán y se vio Eva en esa primera vez. Ya se habían andado a saber cuánto tiempo anduvieron así y se tuvieron eso. Pero sigue diciendo nuestro Dios en esto lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, vea todo lo que le pasa a este primer Adán, todo lo que le va sucediendo. He aquí el hombre es como uno de nosotros, ya habían comido de ese árbol que se llama el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Por eso cuando él entró en ese conocimiento, usa esa palabra nuestro Dios más clara para nosotros entenderle. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo qué cosa, el bien. Ya el hombre para ese momento, este primer Adán, sabía diferenciar que esto era malo y que esto era. Antes no sabía si era malo o era bueno porque solo había bien para él, pero aquí sí ya sabe y diferenciar y discernir entre lo que es el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva ¿para cuándo? Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios aquí, hermano, donde dice para siempre? ¿Cuál era el propósito de la creación de la I? ¿Que se muriera Adán? No, dice, ¿y viva? Entonces, el propósito de Dios de haber creado al hombre era para que viviera, no para que se muriera. Y lo sacó. Es como cuando lo echan de un lugar, ¿verdad? No sé si alguien estuvo en el ejército aquí, sabe qué hacen con los que han cometido una falta grave, que le quitan los galones o las barras, no sé si lo han visto ustedes. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo, no sé quién lo habrá visto por televisión, cuando a un oficial o a un clase lo ponen frente a los pelotones y comienzan primero a quitarle los galones, o las rayas que le llaman, o las barras, ¿verdad? O las estrellas, según el grado que él tenga, y se las tiran al piso. Disculpe. Y buscan a un recluta que se los quite, ¿verdad? Para mayor vergüenza. Es una deshonra grandísima. Y el más nuevo todavía. Mire, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue. Tampoco lo había hecho Dios para que labrase la tierra. Esto fue después. Bueno, te voy a sacar de aquí y vas a labrar la tierra de la que fuiste tomado, dice el Señor ahí. Ahora bien, echó pues, dice la palabra de Dios, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Qué pasaba? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de ¿qué? Entonces ya vimos una biografía, si se puede decir. ¿Sí se llama eso, hermanas? Ayúdenme, biografía. Una biografía de lo que fue el primer Adán. Primero honrado, Señor de toda la tierra. Se ve primero exaltado. Y al final de la lectura encontramos a un primer Adán como
humillado. Y no solo humillado, sino también expulsado, sacado, echado. A las madres que tienen hijos en las escuelas o en los colegios, ¿cómo se siente una madre cuando le dicen, su hijo es expulsado, ya no lo queremos más aquí? ¿Cómo se siente la madre o el padre? ¿Feliz y aplaude? Siente una ira y triste, ¿verdad? Y para terminar la historia del primer Adán, 5:5 del libro de Génesis dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué le pasó al primer Adán? Y se murió. Y se murió. Se murió. Engañado por Satanás, se murió. Mentira, les no se van a morir. Es que el día que ustedes coman de eso, van a ser como los dioses, sabiendo del bien y el mal. Cómanse lo que no se van a morir. ¿No se murieron? ¿Y Eva se murió? No narra la palabra de Dios si Eva murió primero o murió después. Pero ambos murieron. Ya tenemos una biografía del primer Adán. Ubiquémonos. ¿Con quién? Con el segundo Adán. Ustedes ya se formaron un panorama de lo que fue el primer Adán, así a grosso modo, sin extendernos tanto. Este es el segundo Adán. Filipenses 2:5 al 11 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aquí es todo lo contrario, aquel Adán, Señor y amo de toda la tierra. Ya lo vieron ustedes. Este no. El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué le pasó a ese Adán? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Todo lo contrario de lo que le pasó a Satanás en este versículo 6. ¿A qué sí? A aferrarse a tal grado que quería ser igual a quién? A su creador. Todo lo contrario. Y este segundo Adán, hermanos, dice que si no, que más bien este segundo Adán se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a quienes, como usted y como yo y como el primer Adán también. Y estando, aquí es donde mucha gente se equivoca, fíjense hermanos, algunos creen, es que como él era el Hijo de Dios, podía hacer cualquier cosa. No. Cuando este segundo Adán es humillado, la condición en la que se encuentra, lo dice el versículo 8, y estando en la condición de ¿qué? ¿De Dios o de hombre? ¿Estando en la condición de qué? ¿Tenía sueño? ¿Le daba sed? ¿Le daba hambre? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Si ya podemos ir haciendo las diferencias entre el primer y segundo Adán, vaya usted poniendo en su corazón una de ellas. Este segundo Adán, es un Adán humillado. Pero no por Dios, humillado por sí mismo. Al aceptar la condición en la que él desciende, se humilló. No dice que Dios lo humilló. Aquel primer Adán, que usted lo ve saliendo del huerto del Edén y colocando querubines con espadas que se revolvían para que no volviera a entrar ahí, aquel fue humillado ¿por quién? Por Dios. Y este segundo Adán se humilló a sí mismo. Siempre recuerdo, hermana Esmeralda, aquella predicación de hace 30 o 40 años, una que hubo del hermano Antonio Vega Serafín, que decía él en su mensaje: ¿usted quiere que Dios lo humille o se quiere humillar usted? ¿Qué quiere? Decía. ¿Que lo humille Dios o usted solo se humilla? Mejor nos humillamos nosotros como el segundo Adán, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? A este no lo echaron así como aquel que le pusieron hasta querubines al primer Adán. Más bien a este, después de haberse humillado a sí mismo, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. El segundo Adán. ¿Dónde fue esto? Ahí está una imagen, ¿verdad? Qué humillación es, hermanos. Qué humillación. Y no solo cuando estuvo en el madero. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Esta es la biografía del ¿cómo se llama? Del segundo
Adán. ¿Usted quiere hacer así? El hermano David trajo una imagen igual a la que tenía yo hoy. Lo vi en la mañana, ¿verdad? Coincidimos en algo, hermano. Usted han dado una imagen de esas también. Me pareció en la escuela, no sé. Ese se mira como un hombre, ¿cómo se ve ese hombre ahí? Humillado. El segundo Adán debe ser humillado. Debe ser un hombre diferente al primer Adán. No lleno de soberbia, ni de orgullo, ni de vanidad, ni de prepotencia, sino todo lo contrario. Un humillado, un humilde. Sed manso, dijo el mismo segundo Adán. ¿Y qué más dijo? Y humilde. Este que está hablando usted acá, cuando leímos el capítulo 5, versículo 5 del libro de Génesis, decía, y fueron los días de Adán 930 años, ¿y qué pasó? Y se murió. Pregunto, ¿se levantó Adán otra vez? Hablo del primero. No se levantó. Y aquí esas palabras del versículo 30 son de David, porque David, además de ser un rey, también fue profeta, si no lo sabían. Pero siendo profeta, dice Hechos 2:30, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, porque David no lo vio a él, viéndolo antes habló de la resurrección ¿de quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿qué cosa? Hagamos la diferencia entre el primer Adán y el segundo. Ese primer Adán se murió y fue al polvo de la tierra. ¿Qué pasó con ese Adán cuando ya habían pasado 72 horas? ¿Se acuerdan del libro de San Juan, es verdad, capítulo 10? Cuando el Señor va al sepulcro y le dice a Marta, Señor, ¿yede ya es de 4? ¿Qué pasó con el primer Adán cuando ya pasaron los 3 días? ¿Cómo estaba Adán? ¿Cómo estaba su cuerpo? Aquí dice que este segundo Adán, su alma, no solamente no fue dejada en el Hades, entiéndase Hades, infierno o sepulcro. Eso quiere decir Hades. No fue dejado en el sepulcro. Ni su carne, ¿vio qué cosa? Este segundo Adán sí fue al sepulcro, pero no entró en estado de descomposición. No se dañó su carne, no se dañó su piel. ¿Ven las diferencias entre el primer Adán con este segundo? Ni su carne vio corrupción y su cuerpo no fue dejado en el sepulcro como el del, ¿cómo se llama? Como el del primer Adán. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y vuelve a hablar de la exaltación del segundo Adán. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, ¿y qué más? ¿Y oís? ¿De qué estaba lleno este segundo Adán? Del Espíritu Santo. Y estando lleno del Espíritu Santo, da a entender que el segundo Adán que va al sepulcro no se puede corromper, como el primero, sino que más bien recibe exaltación y glorificación, que yo creo que lo vamos a ver más adelante ahí. Hay una pregunta, no la conteste si no quiere, porque hay preguntas que son capciosas y el hermano o la hermana que contesta erróneamente responde, pero la pregunta es, ¿cómo se vive en el cuerpo del primer Adán? No, yo le pregunto a la iglesia y a la gente que nos está viendo en internet, ¿cómo se vive en el cuerpo del primer Adán? En debilidad, hermano. ¿Y en qué consistiría esa debilidad, hermano Alberto? Y hay una pregunta todavía más difícil. ¿Y ustedes, y me incluyo yo, por supuesto que estoy predicando esta tarde, ¿en qué cuerpo estaremos viviendo nosotros? ¿En el del primer Adán o en el del segundo? ¿Qué pregunta? ¿En el del primero o en el del segundo? Lo vamos a ver, dejémonos, no se vayan a meter al lío porque van a dar una mala. Dejen que el Señor mismo le responda. Yo solo lancé la pregunta, pero el Señor nos va a responder después en qué cuerpo estamos viviendo. Después lo contestamos con la palabra. La pregunta, ¿cómo se vive en el cuerpo de qué? Del primer Adán. Y la respuesta viene, y Pablo la da. 14 al 25, vamos a leerlo. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy, ¿qué dice? ¿Vendido al qué? Al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
aprobó que la ley es buena porque me lo prohíbe. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? ¿El pecado? ¿Qué más? Miren, hermanos, está viviendo usted y yo en el cuerpo del primer Adán, todavía. Y a veces queremos engañar a nuestro Dios vistiéndonos con un manto de santidad, cuando más bien el hombre se vio avergonzado, el primer Adán, y desnudo allá en el huerto del Edén, y nos cubrimos con un manto de santidad, cuando el mismo Salomón, el más sabio que ha habido en toda la tierra, antes y después de él no hay uno como Salomón, dijo estas palabras: no hay hombre que haga el bien y no peque, porque pecamos de palabra, de hecho y de omisión. ¿Sabe por qué? Porque estamos todavía viviendo en el cuerpo del primer Adán. Y sigue diciendo Pablo, me quedé en el 17, ¿verdad? 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el qué. ¿Cuántos de los que están aquí sentados hoy, cuántos, bautizados y no bautizados, muchas veces han querido hacer el bien y no lo han hecho y han hecho el mal? Y después quedan haciendo uso del raciocinio espiritual que Dios nos da, dice, no debía haber hecho, pero lo hice. Pero lo dice, ¿cuántos de los que están aquí sentados? ¿Cuántos? No hay uno, incluyendo el que les está hablando, que en algún momento hizo lo que no debió haber hecho, y dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Sino el pecado que mora en mí, mintiendo, engañando, levantando falso testimonio, tantas cosas que a diario hacemos, que usted las pasa desapercibidas, porque no son visibles, y que no por ello no dejan de ser pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en ¿qué? ¿Y cómo no va a estar el mal en él si está viviendo en el cuerpo del primer Adán? Porque según el hombre interior, me deleito ¿en quién? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley ¿de quién? De mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice lo que es del primer Adán. Y él mismo, mire que hasta está en, ¿cómo le llaman? Signos de admiración. Miserable, dice Pablo, de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué dice ahí? ¿Y por qué le dice Pablo a ese cuerpo que él está hablando de él mismo? Y a su cuerpo, en este momento le dice, este cuerpo de muerte. ¿Por qué lo llama él así? Porque ese es el cuerpo que le pertenece a quién, al primer. ¿Se muere el primer Adán o no se muere? Sí se muere. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice él, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del ¿qué? ¿Lo está entendiendo, hermano, lo que es el primero y lo que es el segundo Adán? ¿Y en qué carne nos encontramos en este momento? ¿Y qué es lo que necesitamos para revestirnos de un segundo Adán? Ahora viene la otra pregunta. Aquella es, ¿cómo se vive en el cuerpo del primer Adán? Ahora, ¿cómo se vive en el cuerpo del segundo Adán? Está bien la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. 4, 14, 15 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, usted lo dijo, hermano Alberto, debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Porque alguien sigue creyendo que porque era el Hijo de Dios, que él al ser tentado no le pasaba nada, es que es el Hijo de Dios, no hay problema. No, tentado, vuelvo a leer, sino que uno que fue tentado en todo, no en una parte, en todo, según nuestra, pero agrega el segundo Adán, pero sin pecado. Los podemos explicar de dos maneras. Usted se bautiza
Y cuando usted va al bautismo, hermana Rosy, hermano Juancito, cuando ustedes van al bautismo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para perdón de sus pecados, viene con el cuerpo de ¿quién? Del primer Adán. Pero viene usted y sale del agua el hermano Juancito y sale la hermana Rosy del agua, y cuando emergen del agua dice, ahora tengo el cuerpo del segundo Adán. No, sigue teniendo el cuerpo del primer Adán. No tiene todavía el cuerpo del segundo Adán, porque para tener el cuerpo del segundo Adán es cuando ya no puede pecar, y para llegar a ese cambio tiene que nacer de nuevo. Y se lo vamos a explicar con la palabra de Dios más adelante, cuando verdaderamente recibe la adopción del cuerpo del segundo Adán. O sea que usted cree que porque ya se bautizó ya se arregló todo en su vida. ¿Qué queda después del bautismo, hermanas y hermanos? Luchad, porfiad, perseverad. Eso es lo que queda después. Como que ya se bautizó y ya estuvo todo arreglado. Más bien comienza una verdad. ¿En qué cuerpo estamos viviendo? ¿En el del primero? ¿O en el del segundo, hermano? Correcto. Y díganselo al mundo. No podemos estar revestidos, y lo repito una vez más, de un manto de santidad cuando no hemos logrado la adopción completa, correcta, total del segundo Adán. Todavía no la hemos alcanzado. Todavía no se ha alcanzado. La pregunta dice, ¿en qué cuerpo estamos viviendo? ¿En el primero o en el segundo de Adán? Que sea la palabra de Dios la que le conteste a usted y no yo. Primera carta de los Corintios 15, 42 a 52 dice así. Así también, pónganle atención hermanos, es la resurrección de los muertos. Se siembra, ¿en qué dice? En corrupción, ¿resucitará en qué? Deténgase en el versículo 42. Hablando de los muertos, si enterramos a un ser humano en este momento, y a los 4, 5, 6 días o una semana, ¿cómo está? ¿Está en incorrupción ese cuerpo o está en corrupción? Le pregunto, ¿está en incorrupción o en corrupción? Y si está en corrupción, entonces sigue siendo el cuerpo del primer. ¿Vamos bien hasta ahí? Se siembra en deshonra y resucitará en qué? Ese es el segundo Adán. Se siembra en debilidad y ¿en qué resucitará? Resucitará en poder, dice el Señor, ¿verdad? Se siembra cuerpo animal y ¿qué va a resucitar? ¿Un cuerpo qué? Y le pregunto, ¿usted es espíritu o es carne? Está en el cuerpo del primer Adán. Hay cuerpo animal, pero hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Así también, subrayado, no ahí en esa pantalla, sino en el corazón de todos los que nos están escuchando y de los que estamos participando, está escrito, fue hecho. El primer hombre dice, Adán, alma como viviente. Y el postrer Adán, o el segundo, espíritu, porque ese que fue alma viviente se murió y no se levantó del polvo de la tierra. Y este segundo Adán sí murió y se levantó del polvo de la tierra con poder y gloria. Mas lo espiritual no es primero, dice la palabra, sino lo animal. Y luego, primero el primer Adán y segundo el segundo Adán. Porque el segundo Adán es victoria, hermano. Es, ¿cómo se puede decir, hermanos? Es ¿cómo lo llama usted en sus mensajes? Es la bienaventurada, dice como la esperanza bienaventurada. Usted está y yo estoy todavía luchando, peleando, guerreando, pero reconociendo ante Dios que me encuentro todavía en el cuerpo del primer Adán. Y por eso a veces hago lo que no quiero hacer. Digo lo que no quiero decir y pienso lo que no debo pensar. Y a usted le pasa lo mismo también. Por estar todavía en la condición del primer Adán. Nos bautizamos y hacemos un pacto con Dios para encontrar en nosotros mismos, humillándonos a nosotros mismos, el verdadero segundo Adán. El primer hombre, hermanos, ¿es de dónde?
Ese primer Adán es de la tierra, es terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Es la diferencia, hermanos. Entiéndalo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, que es la que tenemos ahora, traeremos también la imagen de ¿cuál? Del segundo Adán. Así es, hermanos y hermanas. Así es esto. Y así se entiende en el Señor esto. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda ¿qué cosa? El primer Adán no puede heredar esto. Y aquí, esto sí es para el segundo Adán. Lo que le iba a suceder a Adán, al primer Adán, en el huerto del Edén, es lo que dice el versículo 51. Es más, no tenía que ir al paso de la muerte. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Adán no iba a morir, sino que en el cuerpo en el cual él se encontraba, iba a recibir la glorificación, la transformación. ¿Cuál glorificación? ¿Cuál transformación? De eso que está hablando ahí. Si Cristo viene ahorita mismo, después de terminar el mensaje, muchos no van a ir al sepulcro, ¿verdad que no? Sino que van a hacer, ¿qué es lo que al primer Adán no se le concedió? Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y los que estén vivos, y nosotros seremos transformados. A ver, vamos a ver dos cosas: la naturaleza del primer Adán y la naturaleza del segundo Adán. No contesten, dejen que el Señor responda en su palabra. ¿Naturaleza de quién? Del primer Adán, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? Los que mueren en el cuerpo de quién? Del primer Adán. Ahí está. Vamos ahora a la otra. Miren, ay, que se murió, ya se murió y ya se acabó, ¿verdad que no es así, hermanos? Ya se murió y al morirse se acabó todo. Ya no tiene que preocuparse, ya no tiene deuda, ya no tiene una deuda grandísima, muy grande, cuando el Señor venga en su retorno. La pregunta, o sea, la naturaleza del segundo Adán, vamos a verla. San Mateo 22, 29, 30, dice nuestro Señor Jesús, el que es el segundo Adán. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino cuando usted adopta el cuerpo del segundo Adán, ese segundo Adán tiene que pasar e ir al proceso final, que es cuando hemos predicado, hermano Denis, nosotros aquí en la iglesia, el nacer del Espíritu. Ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? ¿Usted cree que el hermano Jared va a andar buscando a su mamá en el reino? Y la mamá va buscando al hermano Jared, y ni el nombre se lo van a cambiar. Y su cuerpo de un terrenal dice que va a pasar. ¿Y cómo serán esos cuerpos? Como la de los ángeles de Dios en el cielo. Una imagen que se acerca tal vez a lo que querramos nosotros entender y lo que queremos decir. Como los ángeles no tienen esposa, ¿verdad? Hermanos, hijos, nietos, ni sexo, asexuales. Son seres totalmente espiritual. No, híbrido no. La esperanza, esto es para ir llegando al final del mensaje, la esperanza de obtener el cuerpo de quién. Insistimos, estamos en este cuerpo, y este cuerpo que tenemos, y esos cuerpos que están sentados ahí, son la herencia del primer Adán. Por eso mentimos, por eso engañamos, por eso nos volvemos soberbios, altaneros, sin misericordia, llenos de tantas cosas, porque al ser engañado por Satanás transmitió todo eso al primer Adán, y es la herencia que tenemos. Pero la esperanza de obtener cuerpo del segundo Adán, pregúntele usted al Señor lo que quiere decirle. Mire lo que dice: porque sabemos, y estamos terminando el mensaje, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es el primer Adán,
tenemos de Dios un edificio. Y esa casa que dice no hecha de manos es la del segundo Adán, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos. Aquellos fueron desnudados en el huerto del Edén y cuando se vieron así les dio vergüenza. En el segundo Adán deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, no como se vio el primer Adán avergonzado cuando se vio desnudo. Así seremos hallados, vestidos y no desnudos, hermanos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este primer Adán, gemimos con angustia, porque no quisiéramos, como el primer Adán, ser desnudados, sino revestidos como el segundo Adán, para que lo mortal sea, ¿qué cosa? Absorbido, hermanos, por la vida. Mas el que hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras ¿de qué? No seamos soberbios, hermanos, no seamos arrogantes. Cuando usted ve a un hermano que ha caído, no de la gracia del Señor, porque a saber si en su misericordia Él le tiene algo preparado, pero ha caído de la gracia y de la misericordia, como daba el consejo de mi hermana Yolani hoy en la femenil. Y vemos a un hermano, vosotros que sois espirituales en el cuerpo del segundo Adán, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, no sea que vosotros también seáis hallados en esa misma falta. No hemos aprendido algunas cosas, hermano. Cuando uno sabe y aprende de Dios a diferenciar lo que es el primer Adán con lo que es el segundo Adán, entonces nos estamos preparando para ser como los ángeles de Dios en el cielo. Pasa a vosotros, hermanos.